hermanos, sean muy bienvenidos en esta noche a la casa del Señor y también le damos la bienvenida a quienes nos están escuchando por radio online. Amén. Sean todos muy bienvenidos en esta tarde noche a la casa del Señor. Y voy a invitar que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, verso 8, leemos. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y también podemos abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24. Podemos abrir en la palabra de Dios en Éxodo capítulo 24 y vamos a leer algunos pasajes allí. Versículo 1. Y dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y versículo 16. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Amado Dios, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta noche porque podemos estar delante de tu presencia. Gracias te damos en esta noche porque podemos venir en pos de ti. Gracias te damos en esta noche porque podemos escuchar tu palabra, mi Dios. Oh Dios mío, que en el nombre de Jesús tu Santo Espíritu esté convenciendo de pecado, justicia y juicio en este tiempo. Padre, que en el nombre de Jesús tu palabra produzca frutos, efectos en cada uno de los corazones. A ti queremos alabarte y queremos adorarte y queremos darte toda la gloria. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Encontramos 2 ejemplos. Encontramos a 2 hombres en el cual nos relata la palabra de Dios, nos relata la Biblia, y encontramos un ejemplo en el libro de Génesis. Encontramos a Adán. Adán, un hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Un hombre en el cual Dios puso en el huerto del Edén. Un hombre en el cual tenía una función, tenía un propósito. Y Dios había dicho que él tenía que fructificar, tenía que enseñorar, tenía que labrar la tierra, cultivarla, tenía que hacerse cargo de las bestias, de los animales, poner sus respectivos nombres a cada uno de ellos. Pero fue puesto por Dios en el huerto de Edén. Mucho tiempo más tarde, otro hombre, también creado a imagen y semejanza de Dios, otro hombre en el cual en otro tiempo, en otra circunstancia, recibe la invitación de parte de Dios, una invitación un poco imperativa, pero en fin, era una invitación de parte de Dios a subir al monte Sinaí, a subir delante de la presencia de Dios, donde se encontraría con el mismo Señor, se encontraría con Dios, el Dios vivo. Y para ese momento tan especial, Moisés se preparó
se consagró, fue y preparó también al pueblo para ese momento tan especial en donde iban a subir ante la presencia de Dios, en donde iban a subir delante de Dios. Y ese propósito era un propósito claro. Dios había dicho a Moisés que en aquel monte Él iba a dar las tablas y la ley para el pueblo. El cómo ellos iban a tener que conducirse, el cómo ellos iban a tener que continuar. Dos hombres que estuvieron cerca de Dios, que tuvieron una relación personal con Dios. Dos hombres que de una u otra manera se acercaron ante la presencia de Dios. Según el relato que encontrábamos, la misma palabra de Dios dice que donde estaba Adán, que el mismo Espíritu de Dios se movía. Dios estaba en medio. Dios caminaba entre su creación. Él se paseaba en su creación. El mismo Dios estaba donde había sido puesto Adán. Moisés también estaba la presencia de Dios. Podía experimentar la presencia de Dios. La presencia de Dios en la vida de estos hombres era palpable, porque podían experimentar la magnificencia, podían experimentar la majestad, podían experimentar el esplendor, el poder de Dios en sus vidas, podían experimentar la grandeza de Dios en sus vidas. Porque la presencia de Dios es una manifestación de la singularidad y la santidad de Dios. Y a partir de esta idea, a partir de esta manifestación, tenemos que abrir dos caminos. Tenemos que poner en ejemplo dos caminos netamente diferentes. Por un lado, Adán, cuando fue expuesto ante la tentación, en aquel momento Adán no pensó en lo que Dios quería hacer. En aquel momento Adán no pensó en los planes, en los propósitos de Dios, sino que se dejó llevar por la tentación, se dejó llevar por sus propios deseos y decidió quebrar esa relación que tenía con Dios. Abandonó esa relación personal, se intimidó ante el llamado de Dios. Se encontró avergonzado ante el llamado de Dios incesante que llamaba constantemente: Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde te encuentras? Adán, aquí estoy, tu creador, te estoy buscando. Pero Adán no respondía. Adán estaba allí escondido entre cuantos árboles, entre las hojas quizás, porque temía venir ante la presencia de Dios, temía venir ante los pies de Dios, temía enfrentarse con la presencia de Dios. Adán no tuvo el valor de reconocer en la presencia de Dios su error, sino que automáticamente él culpó. Él hizo cargo a otro de lo que había acontecido. Yo no lo hice, fue la mujer que tú me diste. Ella fue la que me tentó. Ni siquiera tuvo el valor, ni siquiera tuvo el pudor, el respeto ante la presencia de Dios. De que en la misma presencia de Dios él estaba siendo totalmente orgulloso. Que en la misma presencia de Dios él estaba siendo un soberbio. Que en la misma presencia de Dios él se estaba negando a conocer lo que Dios quería hacer. Se estaba resistiendo en la presencia de Dios. Pero encontramos a Moisés. Moisés que estaba allí, que había escuchado, que había experimentado la presencia de Dios. Decide obedecerle, decide subir al monte Sinaí, decide tomar
todas las instrucciones que Dios había dado de la manera en que Dios lo había dado y se aventuró para llegar a la presencia de Dios, para ir en pos de la búsqueda de la presencia de Dios. Y en aquel momento, en aquella circunstancia, no solamente él tuvo el recaudo de cuidarse espiritualmente, de prepararse, sino que preparó al pueblo. Todo el pueblo se consagró, todo el pueblo se santificó, todo el pueblo se dispuso para recibir la presencia de Dios. Según el relato dice que en el momento que Moisés, Aarón y los 70 ancianos que subían hacia el monte experimentaban como una embaldosada de zafiro, como si fuera el cielo mismo preparado para que ellos subiesen delante de la presencia de Dios. Y en aquel momento que ellos iban subiendo, en aquel momento que ellos se preparaban para aquel momento tan especial de estar delante de la presencia de Dios, Dios los iba acompañando. Dios les iba indicando el camino. Dios les iba diciendo por dónde tenían que ir, hacia dónde tenían que ir y cómo iban a llegar. Porque ellos estaban santificados, ellos estaban consagrados en la presencia de Dios. Se habían preparado para ese momento tan especial. Se habían preparado para ese momento tan especial en donde verían, iban a poder experimentar la gloria, la presencia de Dios mismos en sus vidas. Qué fantástico ese momento, qué fantástico ese momento cuando estos hombres se aventuraban porque anhelaban la presencia de Dios, porque deseaban la presencia de Dios. ¿Saben que la presencia de Dios es la representación misma de la divinidad y la deidad de Dios? La presencia de Dios es como cantábamos en esta alabanza, es el mismo cielo que desciende de lo alto, el reino de Dios desciende para cada una de nuestras vidas, para cada uno de aquellos que le invocan de todo corazón, que le invocan de lo más profundo de su corazón, que le invocan del deseo más profundo de su ser, deseando y anhelando que Dios mismo sea manifiesto. Elías mismo definió que la presencia de Dios es un silencio apacible. La presencia de Dios es la antesala a las bodas del Cordero. La presencia de Dios es aquel momento tan especial donde vamos a poder estar con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad, alabarle y adorarle a Él por la eternidad. Y Jesús lo dijo. Dice la palabra de Dios en San Juan 14, 1 al 4. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y voy pues a preparar lugar para vosotros. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy, y sabéis el camino. Cristo Jesús prometió que vendría nuevamente. Cristo Jesús prometió que Él vendría a buscar a aquellos que con esperanza aguardan su venida. Cristo Jesús prometió que vendría a buscar a aquellos que guardan sus corazones, aquellos que guardan sus vestiduras. Por eso es tan importante que nosotros podamos anhelar y desear en nuestras vidas la presencia de Dios. Es tan importante que nosotros podamos desear en nuestras vidas la presencia de Dios. Cristo Jesús, cuando vino a esta tierra, Él mismo fue una manifestación de la presencia de Dios.
Cuando Él estuvo aquí en la tierra y Él se paseaba en medio de la gente y Él caminaba entre las multitudes. Cuando Él caminaba había sanidad, habían milagros, habían maravillas, habían prodigios. Cuando Él caminaba, allí almas eran salvas porque anhelaban y deseaban la presencia de Dios. Pero cuando Cristo Jesús ascendió a la presencia del Padre, Él dijo que enviaría un consolador. Él dijo que enviaría un consolador, el cual estaría con nosotros. Y ese consolador es su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, es también una prueba de la manifestación de la presencia de Dios. Y es lo que nosotros podemos anhelar y desear cada día de nuestras vidas. Y podemos ser testigos suyos. Podemos ser edificados. Podemos experimentar la libertad de la debilidad, de la tentación. Podemos experimentar ser obedientes a la revelación, a los propósitos de Dios. Si anhelamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios, si anhelamos ser llenos del poder de lo alto, si anhelamos en nuestro diario vivir la presencia de Dios sobre nuestras vidas, ese debe ser el anhelo y el deseo de nuestros corazones, acercarnos a la presencia de Dios, anhelar estar en la presencia de Dios. Dice el versículo 12 que leíamos en Éxodo capítulo 24. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. En aquel momento Dios le dijo a Moisés, sube al monte. Pero cuando subió, Dios le dijo, espera. Las palabras de Dios fueron, espera allí. Y dice la palabra de Dios que Moisés tuvo que esperar 6 días para encontrarse cara a cara con su Creador. Tuvo que esperar 6 días hasta que Dios diese la orden de poder entrar a la presencia de Dios. Pero en aquel momento estoy seguro que durante esos 6 días Dios estuvo obrando en gran manera en la vida de Moisés. Dios estuvo interviniendo en la vida de Moisés. Dios estuvo restaurando, Dios estuvo librando, Dios estuvo animando, estuvo indicando, tratando con su vida personal. Queridos amigos, queridos hermanos, el esperar de Dios, el esperar de Dios, allí cuando Él nos hace esperar, cuando estamos con ansia buscando algo de parte de Dios, lo que debemos anhelar constantemente, buscar con ansias, es su presencia. Porque dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. En el esperar de Dios hay libertad. En el esperar de Dios hay sanidad. En el esperar de Dios hay purificación. En el esperar de Dios hay santificación. En el esperar de Dios hay restauración. En el esperar de Dios hay renovación. En el esperar de Dios hay milagros, maravillas y prodigios para tu vida, para mi vida. Por algo el Señor Jesús dijo, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. Ante la presencia de Dios nos acercamos confiadamente, porque en la presencia de Dios es donde vamos a encontrar el oportuno socorro. En la presencia de Dios es donde vamos a encontrar la misericordia. En la presencia de Dios es donde tu vida va a experimentar la plenitud de gozo que solamente en Cristo Jesús encontramos.
Más que nunca debemos buscar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Más que nunca debemos anhelar ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Debe ser un deseo constante en nuestro corazón. No debe haber otra cosa en nuestro corazón sin que sea el poder estar delante de la presencia de Dios. Estar deseando estar delante de la presencia del Señor. El mismo Jesús, el que te dijo, el que tenga sed, que venga. El que tenga sed, que venga a mí, que me busque a mí. Tenemos una semana especial del 20 al 26 de febrero, en donde vamos a estar delante de la presencia de Dios, en donde vamos a buscar ser llenos del poder de lo alto, donde vamos a ser investidos del poder de lo alto, en donde Dios va a repartir dones, va a repartir ministerio, va a haber sanidad, milagros y prodigios, pero solamente lo va a experimentar aquel que tenga sed y venga delante de la presencia de Dios. Moisés experimentó un fuego abrasador. Dice el versículo 18 del capítulo 24. Y dice, y entró, 17, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Fue un fuego abrasador que rodeó a Moisés. Fue un fuego abrasador que rodeó todo el lugar, toda aquella cumbre donde estaba Moisés. Fue la misma presencia de Dios manifiesta como fuego por su Santo Espíritu allí que inundó aquel momento, inundó la vida de Moisés. Y ese mismo Espíritu que rodeó a Moisés, esa misma presencia que rodeó la vida de Moisés, está en esta noche aquí. Esa misma presencia de lo alto que descendió como fuego abrasador está en esta noche, en este lugar. Y en esta noche el Señor quiere abrazarte con su fuego, quiere rodearte con su fuego. En esta noche el Señor quiere intervenir sobre tu vida, quiere descender con poder de lo alto para que tu vida sea llena de su presencia. Para que tu vida sea llena de su presencia. La presencia de Dios te abraza como fuego en esta noche. Moisés estuvo 40 días y 40 noches delante de la presencia de Dios. Tú y yo tenemos la posibilidad. Dice la palabra de Dios que la venida de Cristo está más cerca de lo que creíamos. Y cuando vayamos delante de la presencia de Dios, no nos va a bastar con 40 días y 40 noches, sino que vamos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Por la eternidad vamos a alabarle, por la eternidad vamos a glorificarle, por la eternidad vamos a exaltar su santo nombre. Estar en la presencia de Dios tiene sus consecuencias. Estar en la presencia de Dios trae bendición espiritual. Estar en la presencia de Dios trae sobre tu vida esa esperanza que tú tienes de verle cara a cara un día a nuestro Creador y nuestro Salvador. Estar en la presencia del Señor es experimentar su santidad, experimentar su poder, experimentar su majestad, experimentar su esplendor, experimentar la grandeza de Dios sobre tu vida. Pasó un tiempo en esos 40 días y 40 noches que Moisés estuvo delante de la presencia de Dios. Y tuvo sus consecuencias. Dice el libro de Éxodo,
capítulo 34, verso 9 y 10, y dice, y dijo, ahora Señor he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Pero Dios le dijo a Moisés, y él le contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa grande y tremenda lo que yo haré contigo. Esas fueron las consecuencias de estar delante de la presencia de Dios. Dios mismo habló y Dios le dio promesa a Moisés. Dios le dijo que haría cosas grandes que jamás habían sido vistas y que en ningún otro lugar había sido visto. Dios mismo habló y mostró a Moisés que haría cosas grandes con su vida. Y cuando Moisés descendió del monte, dice el versículo 29 del mismo capítulo, y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. El rostro de Moisés resplandecía porque él había estado en la presencia de Dios. El rostro de Moisés resplandecía porque se negó a sí mismo Moisés, renunció a su propio yo y decidió estar 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, y su rostro resplandecía de tal manera que la gloria de Dios era manifiesta y los demás podían ver, los demás podían ser testigos que este hombre había estado de la presencia de Dios. Queridos, tú y yo somos portadores de la presencia de Dios. Tú y yo somos portadores de la presencia de Dios ante quienes esperan afuera un mensaje de vida, quienes esperan afuera un mensaje de salvación, quienes esperan afuera un mensaje de aliento para sus corazones. Tú y yo somos portadores de esa gloria si permanecemos en la presencia de Dios. Tú y yo somos portadores de la presencia de Dios. Tenemos una responsabilidad. Estar en la presencia de Dios no es cualquier cosa. Venir a los pies de Cristo no es cualquier cosa. Solamente tenemos que venir con un corazón consagrado, un corazón dispuesto, un corazón santificado delante de la presencia de Dios, y su gloria será manifiesta. Su gloria será manifiesta sobre tu vida, sobre mi vida. Amado Dios, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta noche porque podemos estar delante de ti. Gracias te damos en esta noche porque tú estás aquí.